y magistrados presentes defendiendo el Poder Judicial. Somos estudiantes de Derecho, que el día de mañana seremos los futuros litigantes, los futuros jueces, y en ese sentido no queremos deber nuestra carrera a nadie, a ninguna fuerza política ni a ningún poder fáctico. Pero quizá uno de los legados más importantes que nos habrá de dejar el presidente de México para el futuro es que si en algún momento más adelante regresan por sus privilegios los que se creían dueños de México, las nuevas generaciones tendrán la receta, tendrán el camino ya probado, que es que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Hola Perla, hola, Peggy, Indira. Y bueno, todos presenciamos el domingo el informe, o yo lo llamo el desinforme de gobierno, porque en sí fue un desinforme, más allá de que si comentó o dijo que si estamos parecidos a Dinamarca en cuestión de todo este tema de salud en México, que estamos lejos de ser un país como Dinamarca en lo que respecta a la salud, porque estamos literalmente muriendo cuando somos un país en donde tardamos 18 meses en que reciban una persona para atender, si es que la reciben. Por ejemplo, en cuestión de cáncer o no, los medicamentos no están, la megafarmacia no funciona, pero eso lo voy a dejar a un lado porque, bueno, ya es muy comentado, sabemos que es una mentira a todas luces, creo que ahí sí es jugar con el dolor de los mexicanos, pero si te vas al informe, punto por punto, todo, yo entre más lo escuchaba, no sé ustedes, yo decía, es broma. Yo lo venía escuchando en la radio, iba manejando con mis hijos, me detuve, incluso mis hijos que están pequeños decían, mamá, es broma lo que está diciendo el presidente. O sea, que están pequeños, ya sabían que no era verdad lo que estaba diciendo. Me detuve a escucharlo y decir, ¿cómo es posible que diga que ha erradicado la pobreza, que la violencia va disminuyendo, que el país está en perfectas condiciones, feliz, ¿qué tal? Entonces, y a unas cuadras veíamos a una resistencia al Poder Judicial, una marcha que se veía, una marea, digo, la voy a comparar con la marea rosa, pero se veía muy fuerte en cuestión de resistir a este gobierno en donde había un zócalo lleno de acarreados, aunque salgan a decir los servidores de AMLO que no eran acarreados, eran acarreados, se vieron los camiones, se vio la gente acarreada que decía, es un honor estar con Obrador. ¿Cómo va a ser un honor estar con Obrador si nos está mintiendo? Entonces, yo sí aquí les abro la conversación y dejo la pregunta de, ¿ustedes creen que hoy este líder que está aún en el poder es ejemplo para las futuras generaciones? Estamos con un líder que digamos, oye, qué padre, tenemos un líder que nos representa, que representa a este pueblo bueno y sabio, o que en las escuelas, qué bueno que van a decir que tuvimos a este presidente. No creo, yo sí creo que hemos tenido también peores presidentes también de oposición, también, pero este ha sido de los peores que hemos tenido porque nos ha mentido, sobrementido y se le apostó a que fuera un cambio de verdad. Y ahora yo aplaudo mucho a esta resistencia, que son jóvenes, jueces, magistrados, porque se está dando en un marco de la reforma judicial, pero yo creo que también trae mucho de fondo, más allá de la reforma judicial. Se mueven otras venas, otras cosas del país. Entonces, abro aquí la conversación, incluso ya se sumó la Suprema Corte al paro, y aún así, en estos días, pese a la suspensión
judicial, Morena inicia un proceso para aplicar la reforma judicial, pese a la suspensión. Entonces, abro aquí la conversación. Indira, ¿tú qué opinas de todo esto? Estaríamos mejor sin López Obrador. Yo fui de esa generación que creció viendo a un supuesto luchador social que por lo visto utilizó esas causas para hacerse del poder y llegar a la presidencia con cierta legitimidad que nadie se la quita, pero que al final, como gobernante y como presidente, que además a mí me toca siendo senadora estos 6 años, lo que veo es una persona que concentra el poder. Es decir, aquello que criticaba tanto de su ex partido, el viejo PRI, esa cúpula de poder que en algún momento defraudó los intereses de un pueblo y que no queremos volver a ver, pues es lo mismo, es lo que él representa. Entonces, se convirtió en aquello que juzgó con mucha severidad. Y quizá esa es la desilusión más grande, porque de cierta manera él prometía este cambio, esta esperanza, que primero los pobres, instalado en una realidad que le sigue doliendo a México. Pero pues tal parece que primero los pobres, los de su casa, que en realidad no es una persona sensible ante los nuevos retos y problemas de México y que finalmente lo que hoy está haciendo, que es cambiar la Constitución a modo de sus intereses, es un balazo, ahora sí que a nuestra democracia, lo que más sagrado hemos tenido, lo que hemos luchado, de donde viene de hecho mucha gente que le ha acompañado a él en complicidad, porque ahora resulta que están callados. Entonces, eso que habíamos logrado tanto con instituciones, con leyes, le está dando un balazo, lo está matando. Y creo que eso es quizá también la reflexión más oportuna, importante y trascendental en este momento. Porque todos los gobiernos tienen claroscuros, al final de cuentas, cosas que se hacen bien, cosas que se hacen mal. Pero nunca nos habíamos enfrentado en la historia moderna de este país a un hombre que con lo mismo que llega, con lo mismo que quiere quedarse con el propio país. Entonces, para mí, pues estaríamos mejor sin López Obrador. No se va a ir en paz a su rancho. Hay cada vez más evidencias de que incluso la doctora, con todo y que apelamos a su carácter científico, en realidad, pues no se puede detener a un hombre que está abusando de su poder. Entonces, para mí es uno de los peores presidentes de México y la peor desilusión es esa, que mucha gente que lo acompañó en su búsqueda del poder, pues hoy entre los desencantados, pero también los que guardan silencio cómplice ante la atrocidad que está haciendo con este país, que es quitarnos los derechos y las libertades que a muchas generaciones les costó una vida hacernos para nosotros. Aparte, no sé, vamos ahorita contigo, Peggy, pero se muerde la lengua al decir, por ejemplo, como los de antes en la corrupción, que robaban en las arcas y tal. Bueno, sus familiares, sus amigos, o sea, se te viene a la mente Nale, Bartlett, los hijos, todo. Entonces dices tú, bueno, eres igual o peor. ¿Cómo es posible que tú estés, mejor quita esa línea, o el que lo haya instruido a que diga esa línea, diga, ay no, señor presidente, esto sabe que no, porque pues usted lo está haciendo, mejor no diga nada? ¿O qué opinas tú de eso, Pedro? Pues de eso que estás diciendo, vimos un presidente que constantemente en 6 años nos mentía en cada mañanera. Fueron 6 años con otros datos. Nosotros como ciudadanos teníamos otros datos o vivíamos otra realidad que no era lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Este informe me pareció un roast. Como un sarcástico, sí. O sea, como el de Tom Brady con Kim Kardashian. Exactamente. Parecía, porque de verdad, es el colmo del sarcasmo y de la burla al país, y más cuando es tu último informe de gobierno después de que vivimos el aumento de la gasolina, promesas no cumplidas, todo un sistema de salud totalmente deshecho, que no ha mejorado. No ha arrancado. No ha ni mejorado ni arrancado, ni lo que prometió. No hay medicamentos. Vivimos el culiacanazo. Yo creo que fue el colmo. No sé si recuerdan cuando soltaron al hijo del Chapo Guzmán. Digo, es ridículo. Realmente todos estos 6 años fueron unos años de tormenta, de desilusión.
Yo creo que para muchos mexicanos, para los que creyeron en él, yo creo que todavía más desilusionados, en donde pues se tenía la esperanza ahora con esta doctora, pero pues por lo visto va a ser lo mismo, ¿verdad? Lo estamos viendo hoy con la reforma judicial, con lo que está sucediendo, la desaparición de las instituciones, la línea que se va a seguir es marcada por el presidente todavía al día de hoy, y es la línea que están siguiendo los diputados y la presidenta electa. Entonces, y aparte pues ya sabemos que nos esperan todos parecen adoctrinados. Una Luisa María Alcalde, Ricardo Monreal. ¿Cómo llegó al Congreso ¿Cómo Federal? A ver, ¿qué opinas tú de eso, Perla? Yo creo que estamos viviendo la máxima polarización de este país. Creo que nunca lo habíamos visto de esta manera, aunque hemos tenido presidentes, como bien lo dices tú, Marce, en que hemos estado en mucho desacuerdo. Creo que hoy, híjole, a mí veo todas estas luchas, todas estas marchas, que a la vez la gente está tan motivada por frenar. Yo creo que nunca habíamos visto tanta unión de esta oposición, que no es una oposición partidista, es una oposición, además de partidos políticos, de activistas, de estudiantes. Me dio tanto gusto ver, como dices tú, le estamos dejando esto a nuestras generaciones del futuro, y ver a los jóvenes unidos de todas estas universidades públicas, privadas, desesperados, porque se están informando y están viendo la magnitud de lo que estamos viendo. México, yo creo que es la oportunidad más grande que tenía para hacer una reforma judicial que tanto se necesita, pero no de esa manera. Vemos a los magistrados. A ver, ese es un buen punto. Sí. Perdón que te interrumpa en esa parte, porque dicen que interrumpo mucho, pero interrumpo porque hay cosas muy puntuales que dice cada una que creo que es esencial que lo desmenuzemos. Esa parte es muy importante, de decir, sí necesitamos una reforma judicial, pero ¿cómo? No estamos en contra de una reforma judicial y lo hemos tocado mil veces. ¿Cómo lo abordas? Urge un buen sistema judicial, urgen unas buenas fiscalías, urge definitivamente renovar todo eso, pero no de la manera en que se quiere hacer e imponer, ¿verdad? ¿Cómo se quiere hacer e imponer? Para los que, porque acaba de sacar una encuesta El Financiero, que es de las más recientes, que solo el 41% de las personas sabe que es una reforma judicial. No saben qué significa la reforma judicial o a qué se van a tener. Por si el llevar el sistema judicial es bien difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Necesitamos gente muy preparada, y lo que aquí se quiere hacer es que se vote como se votan el presidente, como se vota democráticamente por los servidores públicos, que también se vote por los magistrados, por los ministros, etcétera. Y ahí es el punto que no estamos de acuerdo, porque necesitamos gente muy preparada, que si ya de por sí es difícil todo este proceso judicial, entonces esto es en lo que realmente se está en contra de, porque lo que se quiere hacer no es una reforma judicial, es un exterminio a la institucionalidad y a la independencia del poder judicial. Y eso es en lo que no estamos de acuerdo. Entonces, creo que han sido 2 semanas muy movidas, muy emotivas, de luchas por todo el país. Aquí en Nuevo León no estamos exentos de eso, que quieres unirte, que quieres promulgarte, pero no está pasando absolutamente nada. Y eso es lo más difícil. Ayer vimos que la Suprema Corte de Justicia hace un paro, que era ya lo último que faltaba en el Poder Judicial, que ellos se levantaran y dejaran de elaborar para poderse promulgar ante esto. Vemos magistrados, vemos ministros que se les está quitando el miedo, que están con una valentía, porque es bien difícil para ellos, que están muy amenazados. Amenazados. Que tienen juicios políticos, haz de cuenta que los están pasando como palomitas los de Morena, porque evidentemente quieren pasar por fast track, por el arco del triunfo, toda esta reforma. Es que han sido 6 años tan terribles para toda la gente que trabaja en el Poder Judicial. Ayer veía una entrevista de un magistrado que llevaron un escrito a la oficialidad de partes del Congreso Federal, que se lo recibieron hace días, como para hacer un comité de diálogo urgente, que los escuchen. Sabemos que no va a pasar, pero están tan desesperados, y mencionaba él y decía, a ver, han sido 6 años en que nos llama fifís, en que nos llama de todo, que nos desacredita. Hay actuarias que se levantan a las 3 de la mañana para ir a notificar, para poder darle solución a tantas problemáticas, y él no ve esa parte. No hay una sensibilidad por parte de Morena de ninguna manera para poder salvar
al Poder Judicial y eso es lo grave. Pero aparte es muy fácil catalogar y decir que es porque tienen lujos y obviamente hay muchas cosas que afinar. Claro. Y como tú bien lo dices, Perla, hay que hacer una reforma, hay que cambiar ciertas cosas de todo lo que estamos hablando aquí de la reforma judicial. O sea, hay que hacer una reforma bien hecha, con estrategia, con pies y cabeza, pero no un exterminio como bien lo pusiste. Aquí la cuestión es que ellos catalogan como si todos tuvieran lujos, como si todos despilfarros, como si todos tal, pero Morena no. Pero Morena no tiene nada de lujos, nada de despilfarro, nada de nada. Entonces, eso es parte del divide y vencerás, parte de ese adoctrinamiento, ese storytelling que hace que el ciudadano que no entiende la reforma judicial, no porque no quiere entenderlo, porque simplemente no tiene interés o no tiene tiempo o está primero llevar la tortilla y los frijoles a su mesa, que sentarse a leer, a ver, ¿cómo va a estar lo de la reforma judicial? Porque me interesa. No, su niño no está yendo a la escuela. No está pudiendo comprar ni la canasta básica, porque el desinforme de gobierno, o sea, lo que dijo López Obrador, no, la economía está por los suelos. Cada vez, como dice Indira en una mesa, lo dijo, el jitomate está a no sé cuánto, o sea, ¿verdad? Entonces, digo, no voy a decir un precio porque no voy a decir que hoy ya cambió, todos los días cambia. Entonces, aquí el punto es, el ciudadano de a pie no sabe lo que es una reforma judicial. Los jóvenes que se están pronunciando, los jueces y los magistrados, obviamente, pues traen el estandarte porque saben a lo que se va a estar sometiendo todo esto, porque lo están estudiando y porque están ahí adentro. Mira, yo creo que primero también habría que desmitificar, porque la gente piensa que trabajar es día gratis. Y yo creo que es al contrario. Toda persona que hace un trabajo debe de recibir un salario. Y es en proporción a la responsabilidad que tiene. Pues para eso estudias, ¿no? Para tener un buen trabajo y poder vivir de tu trabajo. Lo que quiere hacer Morena es quitar esas nóminas en la que está todo el mundo por trabajo. O sea, no es tampoco que vayan a picarse los ojos. Sí hay personas que lo hacen, pero esas hay que denunciarlas, hay que investigarlas, hay que castigarlas, porque obviamente no tendrían por qué estar ahí. Dejando eso aparte, hagan de cuenta que lo que quieren es quitar esa nómina y entonces van a simular democracia, pero al final, ¿ustedes quién creen que van a promover? ¿Y a quiénes le van a dar dinero para hacer campaña? A sus amigos. Una persona normal que no se dedica a hacer política, que nunca lo ha hecho, que no es de su interés más que pasar exámenes profesionales de lo que estudió para llegar a un puesto de trabajo en el Poder Judicial, bueno, pues ahora no va a tener oportunidad, porque lo único que van a hacer es llenar esas nóminas de los amigos, de los compadres. Sin estudio. Sí, sin nada. No, y deja tú, a ver quién va a votar. Porque si ahorita en el voto, en las elecciones, tuvimos abstencionismo, ¿quién va a salir a votar porque le va a dar flojera ir a votar por un juez que quién sabe quién es el juez? Entonces va a haber un abstencionismo. De aquí a que vayan a votar por esa persona que quién sabe quién es, pues van a poner, como tú dices, al amigo, al compadre, al payaso, Entonces yo no las quiero asustar, ¿verdad? O sea, no quiero sonar estamos de asustados, que... sí. No quiero exagerar. No, sí exagera, porque Bueno, sí va a ser así. ya va a ser así. Sí va a ser así. ¿eh? Sí va a ser así. Ya, y sí va a ser así. si no, pues cámbienle, hombre. Pero ¿saben qué es el arma más importante de un dictador? Simular al juego democrático, sí. Apelar a la voluntad del pueblo, usar al pueblo ignorante, porque yo también soy ignorante de algunas cosas, en beneficio para cambiar instituciones, leyes y presupuestos a su conveniencia. Eso es lo que hace un dictador. Ustedes nada más evalúen cuál es el comportamiento de López Obrador. Y también yo creo que vale la pena agregar a eso que estás diciendo, Indira, el discurso comprueba lo que estás diciendo. El discurso, por ejemplo, hoy Ricardo del Monreal dice que esta reforma se va a llevar a cabo precisamente porque es la voluntad del pueblo y la voz del pueblo. Ahorita escuchamos a Marcela decir
que el 41% de los mexicanos sabe de cuál es la reforma judicial de acuerdo al Financiero. Entonces, ¿cuál es la voz del pueblo y la voluntad del pueblo realmente? Bueno, de los encuestados. Pero así ha sido todo este sexenio en todo. Ese es exactamente el discurso, no nada más de la reforma judicial, de cualquier tema que se le es de su pueblo, Exactamente. Adoctrinado, de su verdad, de su pueblo adoctrinado, de ese pueblo al que le están vendiendo ese adoctrinamiento, de esos acarreados. Y es un fanatismo. Porque ya está ahí. A ver, lo de Luisa María Alcalde, ¿qué onda con eso? O sea, se veía, no sé qué, espérate, la secta en todo su esplendor. O sea, la pastora, parecía un pastor, así de esos, casi creo que, faltaba el exorcismo ahí. O sea, ¿qué está pasando? O sea, lanzó ahí una pregunta en el desinforme de casi que voto popular de ¿la reforma judicial va o no va? Y a sus adoctrinados. O sea, ¿y qué opinan ustedes de esta parte? Pues yo me sentía como si estuviera en un concierto de rock en donde el artista le grita a los que van al concierto y obviamente todos ¡ah! Sí. Pues claro, estamos ante un fanatismo en su máximo esplendor. ¿Cómo se le ocurre al presidente preguntar ahí? Pues sí, es como para querer callar bocas, sabemos, pero es algo ridículo. De verdad, es de miedo, no es de exageración, es de miedo, porque esto no es un juego. Y la resistencia de la que estamos hablando es muy necesaria, es el contrapeso que hoy esta sociedad necesita. Es un contrapeso y es un despertar que se está viendo, y creo que es el inicio de una resistencia que ahí viene más fuerte cada vez más, porque yo sí lo veo. Yo antes no veía a los jóvenes así como están ahorita. Definitivamente. Y están súper pronunciados, y no en redes sociales, están en las calles. Hace meses decíamos que ¿dónde están los jóvenes? No, es más, la mesa pasada lo dijimos y el siguiente día se pronunciaron. O sea, un día antes dijimos, ¿dónde están los jóvenes? Y el siguiente día ya estaban los jóvenes en la calle. Ya se pidió apoyo a la ONU, a la Corte Interamericana. ¿Cuándo habíamos visto que una oposición volteara hasta esas instituciones o que otros países se promulgaran tanto como lo están haciendo ahorita con la reforma judicial? Nunca. Por eso les digo que es la polarización máxima que hemos vivido en el país con este presidente.